¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. El horario prime del canal de noticias 24 horas se inicia con nuestro Vía Pública. En esta oportunidad vamos a analizar tema internacional. Ha dado mucho que hablar, la verdad, lo que ha ocurrido en los últimos días en Venezuela, la verdad, en los últimos meses y digamos en los últimos años, pero esta última semana con este anuncio de retirar el billete de 100 bolívares, que es la moneda de más alta denominación que existe en Venezuela, pero con un argumento que ha resultado al menos difícil de digerir. El presidente Nicolás Maduro dice que hay organizaciones no gubernamentales apoyadas por el Departamento del Tesoro y en general Estados Unidos, que lo que están haciendo es acopiar ese billete para almacenarlo en bodegas fuera de Venezuela, incluso en países asiáticos, europeos, etcétera. Salen algunos de ellos por Colombia, otros por Brasil. De hecho, cerró la frontera durante varios días y esa sería la razón por la cual la economía venezolana se encuentra afectada. Dice, el objetivo de Estados Unidos es desestabilizar tanto la economía venezolana que haga caer al gobierno. Y por lo tanto dijo que se retira el billete de 100 bolívares porque como lo están acaparando, lo que va a hacer ahora es que lo va a convertir en una moneda nueva de 100 bolívares. Pero aprovechó también de anunciar que va a lanzar billetes de más denominación. 20.000 bolívares que no existían, 10.000 bolívares, 5.000 bolívares y 1.000 bolívares. Son monedas mucho más altas. El de 100 bolívares para los venezolanos era hasta hace un par de días el billete de 20.000 pesos para nosotros, el más alto que existía en ese país. Bueno, todo esto en medio de una situación que es muy compleja en términos económicos, que no logra encontrar luz al final del túnel. Nosotros les hacemos esta pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Se la hemos formulado durante la tarde, se ha mantenido la encuesta publicada durante todo el día y queremos saber, frente a esto que ha dicho el presidente Maduro, de que Estados Unidos está detrás de la crisis económica de Venezuela. ¿Usted le cree? Ahí puede votar sí o no frente a esas alternativas. Lo vamos a conversar en todo caso con nuestros invitados, si tienen algunas dudas, porque obviamente esto también puede tener matices, por supuesto. La intervención de Estados Unidos en Latinoamérica no es algo tan inusual tampoco, no nos vamos a engañar, pero derechamente que tenga responsabilidad directa en la crisis económica, bueno, vamos a ver qué piensan nuestros invitados en los próximos minutos. En una jornada que ha estado marcada por un montón de otros temas también, varios de ellos bien relevantes y que vamos a revisar algunos en titulares y luego los vamos a presentar ya en el desarrollo de este Vía Pública de hoy, martes 13 de diciembre del 2016, cuando son las 11 de la noche con 4 minutos. El ministro Carroza rebajó a 30 años de cárcel las 2 condenas de presidio perpetuo que enfrenta Mauricio Hernández Norambuena por el crimen del senador Jaime Guzmán. Una nueva licitación del Transantiago va a incluir un aumento de 435 buses, 19 recorridos y una mayor frecuencia también de las máquinas, entre varias otras cosas. Y Donald Trump confirmó la designación de Rex Tillerson como secretario de Estado, el actual director de ExxonMobil, una empresa petrolera muy grande que tiene una cercana relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo que ha levantado bastante controversia también. Eso lo vamos a revisar más adelante. Pero vamos a darle un vistazo a algunos de los temas que marcan la agenda ya durante el día de hoy, comenzando por lo que ha ocurrido con la situación de Patricio Walker, que actuó de buena fe, que los dineros fueron solicitados para gastos familiares del actual diputado Iván Fuentes y además que desconocía el reembolso solicitado por los empresarios. Esto fue lo que testificó este senador de la Democracia Cristiana ante la Fiscalía, quien además afirmó que alguien eliminó los correos de su cuenta de Gmail. Respirando profundo. Así esperaba el senador Patricio Walker antes de salir nuevamente a dar explicaciones por la investigación desformalizada que la Fiscalía sigue en su contra. Y es que después de que el programa Informe Especial diera a conocer la captación de fondos para la eventual campaña de Iván Fuentes y tras ello el Ministerio Público indagara un posible delito de cohecho, la situación se ha tornado algo más que incómoda para el parlamentario de C. Nos encontramos ante los mismos indicios que dieron pie para poder formalizar a don Jaime Orpi, ¿cierto? Entonces tenemos que tener el mismo estándar y la misma rigurosidad cuando nos encontramos ante los indicios similares. He tenido una actitud de colaborar y dar la cara. Colaboración que se materializó a través de su declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de diciembre, testimonio que además fue publicado en la prensa el mismo, donde Walker señaló que alguien había accedido a su cuenta de Gmail y borrado sus correos, considerados una prueba clave para esclarecer las gestiones de Walker en la petición de recursos. Pedí una investigación respecto de cómo y cuándo ocurrió esa situación y además pedí la recuperación total de esos correos. Aunque al ser consultado sobre si existía o no una denuncia para que el borrón fuese investigado, El fiscal sabe la respuesta. ¿Me permite hacer una consulta? El fiscal tiene la respuesta. Lo que solicitamos es que se iniciara una causa penal
porque el ingreso indebido a los correos electrónicos constituye o puede constituir un delito informático. Testimonio que se da a conocer solo días después de que fuese él mismo quien solicitara el sobreseimiento del caso, es decir, la paralización del proceso en su contra. Efectivamente, habiendo depósito al senador de parte de una empresa, pero acreditar o tratar de desvirtuar la existencia del delito en una etapa inicial de la investigación es sumamente difícil. Eso mientras en su tienda política hay matices respecto de cómo puede influir el caso en su repostulación al Senado. Señalado, aquí no hay defensas corporativas, tenemos un código de ética que es muy claro, que establece que en la situación de cualquier militante, cuando es formalizado en una investigación, se suspende la militancia. Proceso que será revisado este 22 de diciembre cuando el tribunal resuelva si la causa de Walker puede o no ser sobreseída. En otra historia, la sociedad perteneciente a los hijos del expresidente Sebastián Piñera realizó un préstamo de 26.000 millones de pesos a la empresa controladora de LATAM Airlines. En mayo de este año, Inversiones Odisea, que pertenece en partes iguales a los 4 hijos del exmandatario, otorgó un crédito a Costa Verde Aeronáutica, que es la matriz a través de la cual la familia Cueto controla la aerolínea nacional. Según se establece en el convenio y tal como quedó estipulado en el balance de Costa Verde, el préstamo considera pagos anuales desde mayo del 2017 hasta el mismo mes del 2021, con una tasa de interés del 5,5% por año. Sobre este tema se refirió el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever. Una denuncia poco seria que refleja falta de rigurosidad de aquellos que la hacen o mala fe de aquellos que la han reproducido. Porque definitivamente que una empresa familiar haya prestado legalmente dinero a una empresa, a una sociedad, que a su vez invierte esos dineros en otra empresa, es absolutamente dentro de la ley, no genera ningún conflicto de interés y creo que esta cacería de brujas que algunos han querido intentar contra el expresidente Piñera empieza a tocar fondo, en el sentido de que ni ellos mismos son capaces de explicar la falta de rigurosidad de la denuncia. El Ministerio de Transportes entregó las primeras luces del nuevo Transantiago. Habrá más recorridos, también 400 micros extra para satisfacer a los 3.200.000 pasajeros que a diario utilizan el transporte público. Febrero se cumple una década desde aquel día en que todo cambió. Para bien o para mal, el juicio es dividido, pero aún quedan muchas correcciones pendientes. El Transantiago no salva a nadie, porque en realidad pasan las micros llenas, la gente la esperando, ellos pasan y pasan y nosotros quedamos ahí. Reemplazaron las micros amarillas que habían antes, que cada uno llegaba a su recorrido. Ahora no, ahora hay que adivinar, preguntar si pasa o no pasa, te deja 3 cuadras, 6 cuadras. Los asientos, muy mala ubicación, la gente prácticamente no se sienta bien, muy pocos asientos. ¿Qué cambios van a hacer? Dime tú, ¿qué cambios van a hacer? Mientras no haya fiscalización en todo ámbito de cosas, tanto para los choferes como para la gente que no paga, ahí va a andar bien. Los problemas de los usuarios fueron recogidos durante 7 meses en el programa ¿Cuál es tu parada? Fueron más de 10.000 propuestas que se tomaron en cuenta para las bases de relicitación que serán conocidas en 2 semanas. La mayor preocupación transversalmente de todos los usuarios es la frecuencia y regularidad. Y la frecuencia y regularidad determina los tiempos de espera, los tiempos de viaje y es el elemento esencial que las personas valoran en un sistema de transporte público. Por ahora ya se sabe que habrá 19 recorridos extraordinarios que incorporarán 500 nuevos kilómetros. También habrá un sistema de sanciones a las empresas que no se detengan en las paradas. Lo más llamativo es que la flota total incorporará 435 buses extras y se acercará a las 7.000 máquinas. Sería interesante ver cómo él va a solucionar el problema de la escasez de conductores, que es un problema real y que cada día va en aumento. Considerando que Transantiago pierde un 5% de pasajeros todos los años, no veo que haya necesidad de aumentar un 5% la flota de uso, un 6%. Además, eso conlleva costos adicionales que probablemente van a requerir un mayor subsidio. Entonces, pierde pasajeros y estás aumentando la oferta, no me cuadra la ecuación. Además, si es que consideramos la suma de las líneas 3 y 6 de metro, es más difícil todavía justificar la suma, la inclusión de 435 buses adicionales al sistema.
La relicitación apunta a mejorar la calidad del servicio en un sistema en el que cada año los santiaguinos pasan el tiempo equivalente a 14 días. Empiezan ya a acercarse las horas para hacer balances y algunas proyecciones. La construcción está, por ejemplo, cerrando un año negativo en ventas y también desempleo. En el sector proyectan una desocupación de 2 dígitos para el 2017 y podría este escenario trasladarse al resto de la economía, es lo que se preguntan muchos. Vale la pena poner atención. Instalar Calefont, reparar cañerías o hacer nuevas conexiones de agua son algunos de los trabajos que realiza Carlos. Partió en la construcción como albañil, pero se dio cuenta que le gustaba más la gasfitería. Falta colocar la llavecita, esperar que se enfríe un poco y dar el agua. Lo que pasa es que si uno da el agua, la soldadura se triza. Hace 4 años trabajaba en una empresa contratista haciendo instalaciones en edificios habitacionales. Decidió emprender solo al ver la paulatina caída en el número de proyectos. Además, vio los beneficios. ¿En qué beneficia? O sea, lo que me pagan a mí en un mes, yo me lo gano en 2 semanas. O si uno entra bien a una casa, ejecuta bien el trabajo como es debido, la misma persona después lo recomienda y ahí uno va optando un rubro más grande en clientes. Menor actividad en el sector que impacta a los trabajadores. El desempleo de la construcción va a cerrar el año en un 8,8% y el 2017 superaría los 2 dígitos. Por eso el empleo por cuenta propia aparece como solución. Les mantiene su actividad, de alguna forma les mantiene un ingreso a los trabajadores, pero realmente no es un contrato es bastante más precaria su situación desde el punto laboral que si estuviera contratado con un sueldo, con bienes sociales y con todas las cosas que significa, digamos, estar contratado. Informe de macroeconomía de la Cámara Chilena de la Construcción que revela además que la inversión en el sector cerrará nuevamente este año y el próximo con cifras negativas. Si no activamos realmente esta asociación pública-privada, va a ser muy, muy difícil recuperar y revertir esta tendencia que tenemos en la inversión en el país. Y la infraestructura, como lo hemos señalado, es fundamental. Las ventas de viviendas cayeron al tercer trimestre un 36% y las proyecciones de la propia Cámara indican que ese número se elevará al 40% el 2017. En este escenario, el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en el 3,5%, pero puso sobre la mesa la opción de futuros recortes. ¿Podría impactar en el dinamismo del sector? Eso también da un apoyo a menores tasas en créditos de consumo. Las tasas hipotecarias ya están bajas, entonces que bajen mucho más es un poco difícil, ¿ya? Pueden bajar un poquito, pero no mucho más porque los costos de los fondos de los bancos aumentaron mucho. Análisis y proyecciones para el 2017. Con todo, la economía chilena va a cerrar este año con un crecimiento del 1,7% y el próximo con 1%, en torno al 2%. Luego de la decisión del juez Mario Carroza de rebajar la pena del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, la UDI anunció que va a apelar a esta determinación. El llamado comandante Ramiro se fugó de la cárcel de alta seguridad, ustedes recuerdan, en 1996 y desde el 2002 permanece preso en Brasil, condenado por el secuestro del empresario de ese país, Washington Oliveto. La resolución de Carroza implica una rebaja de cadena perpetua a 2 condenas de 15 años cada una por los 2 delitos cometidos en Chile, lo cual abriría las puertas para su extradición a nuestro país. La decisión fue criticada por la UDI, que va a acudir a los tribunales para solicitar que se revisen los criterios aplicados en este caso. Un llamado a conversar sobre la migración sin aprovechamiento político hizo este martes la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria llegó hasta el Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle en Santiago para participar en la ceremonia de graduación del programa Proempleo del Servicio Jesuita a Migrantes. Y allí compartió con 50 extranjeros que finalizaron sus estudios para trabajar a partir de ahora como ayudantes de cocina, pasteleros y también panaderos. La jefa de Estado recordó que el gobierno trabaja en un proyecto que busca actualizar la normativa sobre migración. Y respecto del debate público que se ha generado en las últimas semanas, la mandataria llamó a discutir sobre las migraciones, pero con información, dijo, y sin aprovechamiento político. Fin de año y a muchos padres le llega la triste noticia de que su hijo repitió el año. La pregunta que se hacen los expertos es que si realmente quieren reprobar, aprenden esas materias, o la verdad es que esto se hace más difícil. Y hay una última prueba, que es la prueba PISA, que mostraría que no sería tal cual como muchos han estado estudiando. De ahí que el gobierno haya pedido a los colegios revisar esto de dejar repitiendo a los alumnos como una medida pedagógica y si efectivamente sirve. Es difícil. Todo el mundo te critica. Es la frustración de una madre, sentimientos de culpa porque su hijo acaba de repetir séptimo básico. Todo un año de sacrificio perdido, dice.
Yo trabajo, entonces era como complicado entre llegar y hacer las otras cosas y estudia, se te complica y en que no lo haga de repente como que te agotas. En la noche me acostaba y yo soñaba con la prueba de matemática. A las 3 de la mañana despertaba yo haciendo los resultados de matemática y eso que a mí me cuesta matemática. Segundo semestre y el cambio fue rotundo, todo era rojo. Mi mamá siempre estuvo conmigo y yo me aburrí y como que no me vio así como entusiasmado y también se aburrió. Como Isaac, 1 de cada 4 alumnos de 15 años ha repetido al menos un curso en su etapa escolar. Un dato preocupante que dejó el último informe PISA. Si nos comparamos con otros países de la OCDE, ocupamos el 5º lugar con más porcentaje de repitencia. La media es de un 11,3%. Hace 2 años repetí. ¿Qué curso? Primero, por floja. Repetí 7º y 8º. Me dediqué a flojear. Repetí primero, por porro. ¿Cuántos promedios rojos tuviste? 3. Química, inglés y... no recuerdo cuál más. Porque no toman atención en las clases. Pena porque no los voy a ver el próximo año porque van en la tarde y yo voy a ir de nuevo en la mañana. La pregunta es, ¿están aprendiendo más? En promedio, los alumnos que han reprobado algún año obtienen 41 puntos menos en la prueba PISA. Algo está fallando, de ahí que el gobierno haya hecho un llamado a los colegios a revisar la repitencia como medida pedagógica. Esto no quiere decir con que la eliminemos, pero principalmente que cada colegio, cuando la utilice, revise finalmente cuál es la mejor medida. Muchos son los efectos negativos, como también los errores que se cometen. El gran error es estigmatizar a los estudiantes cuando repiten un curso. O sea, repetiste el curso y eres malo para estudiar. No, error. Si bien el éxito de un estudiante depende en gran parte de la familia, fundamental es el apoyo del colegio, pero al inicio, no al final del año. ¿Qué hacer entonces? Y dejar un sistema sin repitencia sería un cambio muy radical. Mejorar, ¿cierto? Y nivelar su aprendizaje para los cursos que vienen, porque si no, también si no hubiera un sistema de repitencia, lo que pasa finalmente, ¿cierto?, es que va acarreando cierto déficit en los cursos superiores. Avanzar en formas creativas e innovadoras de aprendizaje es lo que proponen desde Educación 2020. Juntar asignaturas, hacer que los estudiantes trabajen en base a proyectos más que a áreas específicas de conocimiento, más que a saberes o disciplinas específicas. ¿Por qué no combinar cursos? ¿Por qué no jugar con los horarios de implementación en la escuela? Y si ya a fin de año no hay resultados. La posibilidad de dar exámenes como lo hacen las universidades en marzo. Eso es una posibilidad que hoy día no está en el sistema escolar y que nos gustaría que como sistema educativo pudiésemos revisar. No se trata de eliminar la repitencia, pero sí de flexibilizar el método. La idea es que sea caso a caso. Tanto lo que plantea Carlos Enríquez como lo que decía también Educación 2020 son temas que son clave. Primero, la malla curricular pareciera que tiene demasiadas materias en algunos casos, es decir, demasiados ramos, y habría que buscar la manera de poder, de alguna manera, juntarlos. Y lo segundo es que se brinde la posibilidad, por ejemplo, de que puedan dar un nuevo examen a partir de marzo, como ocurre con las carreras universitarias ahora. Digamos que lo interesante sería tener este debate al comienzo y no al final, cuando los papás están viviendo esta angustia de sus hijos repitiendo un curso. Nos vamos a ir a la pausa. Hay otras angustias que se viven en el mundo, entre ellas la de Venezuela. La vamos a abordar más adelante aquí en el programa. Tenemos otros temas también pendientes ahí que queremos revisar con ustedes aquí en nuestra Vida Pública. Nos vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir con esta recomendación donde uno se puede anticipar a las vacaciones y despegar. Un vistazo ahora a los temas internacionales que están marcando también la agenda durante la jornada. Donald Trump anunció este martes el nombramiento de Rex Tillerson como secretario de Estado norteamericano. Un hombre que genera polémica, no tiene experiencia política, pero en cambio es director gerente de la petrolera ExxonMobil, una de las más importantes en Estados Unidos. Y sus detractores lo acusan de financiar grupos que niegan la existencia del cambio climático y además mantiene lazos demasiado estrechos, dicen algunos, con Rusia. En pleno debate por la supuesta interferencia rusa en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump vuelve a sumar controversias con el nombramiento de Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense. Este hombre de 64 años, director gerente de ExxonMobil, hizo toda su carrera dentro de la mayor petrolera estadounidense. Es considerado uno de los empresarios con mejores vínculos entre las autoridades rusas, tanto así que en el año 2013 Vladimir Putin lo condecoró con la Orden de la Amistad, una de las máximas distinciones a ciudadanos extranjeros. En los últimos años ha sido además un férreo opositor a las sanciones económicas impuestas por Washington a Moscú, luego que este último se anexara a Crimea, pues esas medidas perjudican sus negocios con Rusia.
Reconocido por su postura conservadora, las relaciones con el Kremlin es lo que genera más controversia. De hecho, el nombramiento debe ser ratificado por el Senado y varios legisladores republicanos se muestran reacios a aprobarlo. Tillerson es claramente una persona hábil. Tú tienes que serlo para llevar una organización como Exxon, y desde el ángulo de Rusia, él ha mostrado que sabe cómo hacer acuerdos con el Kremlin cuando hay una convergencia entre los intereses de Exxon y los intereses de Rusia. La pregunta es, ¿puede él ir más allá de ese personaje? ¿Y cómo va a tratar con Moscú cuando haya cuestiones en las que estén en conflicto intereses rusos y estadounidenses? Esto va a ser un reto diferente para él. Trump destacó a través de Twitter y un comunicado que Tillerson tiene amplia experiencia tratando con éxito con todo tipo de gobiernos extranjeros, aunque muchos ya le sacan en cara haber sido cuestionado por el supuesto financiamiento a organizaciones que niegan la existencia del cambio climático. Fuera solamente una designación, son varias, sin embargo, las que han levantado mucha controversia respecto de Donald Trump en los últimos días, y particularmente el tema con Rusia se ha vuelto particularmente complejo por varias razones. Primero, porque el presidente electo ya ha planteado que no quiere que le envíen todos los días los resúmenes de inteligencia, salvo que tengan cosas nuevas. Nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente electo al que le entregan el mismo informe que le entregan al presidente que está, digamos, dirigiendo al país, había planteado una cuestión como esa. Segundo, porque ha relativizado la responsabilidad rusa respecto de anexionar Crimea y todo el conflicto que ha generado en Ucrania, y ha cuestionado, de hecho, las sanciones que la comunidad internacional le ha impuesto a Rusia. Es sabido que tiene una simpatía por Vladimir Putin, Donald Trump, y eso a estas alturas yo creo que es noticia vieja. Pero en cambio, el hecho de que el presidente al mismo tiempo haya planteado cuestiones como, por ejemplo, que le parece que Estados Unidos no tiene obligación de defender a los países aliados de la OTAN si es que estos no están cumpliendo con esto de utilizar el 2% de su Producto Interno Bruto para invertirlo en armamento. Tampoco nunca antes un presidente de Estados Unidos había abierto la puerta a decir que en el fondo, si a uno de esos países aliados los atacan, Estados Unidos no se siente obligado a defenderlo. Barack Obama viene insistiendo hace mucho rato que los países de la OTAN tienen que invertir el 2%, tal cual como estaba acordado, del PIB en armamento. Pero de ahí a decir que no los va a defender, el trecho es bastante más largo. Y en medio de todo eso, la CIA y el FBI confirmando en la última semana que tiene pruebas o sospechas bien fundadas de que el gobierno ruso participó activamente en buscar desestabilizar la elección presidencial norteamericana con hackers que se metieron en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, pero que divulgaron solo información de esa última colectividad para perjudicar a Hillary Clinton y favorecer el triunfo de Donald Trump. O sea, digamos que todo es demasiado opaco respecto de la relación entre Donald Trump y Rusia como para que la designación de una figura tan sensible como el hombre que va a llevar las relaciones internacionales tenga esa cercanía, en especial con quien hoy día no es precisamente el mejor amigo de Estados Unidos, sino que por el contrario, más bien es una figura distante y hasta antagónica, precisamente por lo que ha sido capaz de hacer, no solo con Crimea, sino que entre otras cosas porque hay sospechas fundadas también de que ha financiado a los habitantes de Ucrania que son prorrusos, que son separatistas y que en el fondo ellos pudieron, por ejemplo, haber derribado un avión comercial, como ocurrió el año pasado. Tema bien complejo, la verdad. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, dijo que el gobierno sirio estableció el control sobre el este de Alepo y así anunció el fin de los combates. Y además informó que el gobierno acordó permitir en Siria que los rebeldes abandonen la ciudad con sus armas livianas. La agencia Aleppo Media Center también dijo que el alto al fuego fue anunciado en la ciudad, donde cientos de civiles serían evacuados por los pasajes humanitarios hacia la ciudad de Idlib. Según informó un alto mando del grupo rebelde islámico a la agencia de noticias de CNN, el cese al fuego y las evacuaciones se lograron tras un acuerdo logrado con la mediación de Turquía, mientras que varios sirios celebran la reconquista de Alepo, que estaba en manos de los rebeldes desde el 2012, donde la ONU manifestó su preocupación por el asesinato de por lo menos 82 civiles, incluidos niños, en este último tramo de la ofensiva. Después de que en los últimos días el volcán Colima aumentó su actividad, este martes se expulsó una gran columna de humo y gas en el aire. Según el director de la Agencia Nacional de Protección de México, esta mañana se podía ver una nube alta de cenizas y gas de unos 3 kilómetros de largo saliendo del llamado volcán de fuego. Paralelamente, las autoridades volaron sobre el Popocatépetl, otro volcán cercano, y vieron una cúpula recién formada que, según los expertos, podría destruirse en los próximos días o semanas a través de una o dos explosiones.
La Torre Eiffel, el monumento más emblemático sin duda de París y uno de los más importantes de Europa y el mundo, fue cerrada al público por una huelga de sus trabajadores. Representantes sindicales explicaron a la prensa que esta movilización fue decidida por motivos salariales. Alrededor de 300 personas trabajan en este monumento. La empresa a cargo de la administración de la torre declaró que comenzaron a dialogar con los representantes del sindicato, pero se espera que la medida se extienda por los próximos días. En este periodo del año, la torre recibe 6.000 visitantes al día y 7 millones en total al año. Bueno, vamos al deporte. Víctor Hugo Castañeda y Luis Murri, como se sospechaba, ya no van a seguir juntos al frente de la dirección técnica de la Universidad de Chile. El directorio de Azul Azul decidió este martes terminar con el contrato que tenía la institución desde fines de septiembre con los exjugadores azules al mando del equipo, una decisión que se basa en el no cumplimiento de los objetivos de los últimos meses, que terminaron con el equipo en el 7º lugar de la tabla de posiciones y casi sin opciones de disputar torneos internacionales. No hubo palabras en todo caso. Lo que sí, la búsqueda de el nuevo entrenador. El venezolano justificó el cierre de su frontera con Colombia para evitar el retorno de miles de billetes de 100 bolívares que están siendo retirados de circulación. Hay que recordar que la medida fue tomada después de que el presidente Nicolás Maduro acusara la existencia de mafias internacionales que acaparan el efectivo para desestabilizar al país. Por ello, también ordenó el cierre inmediato de la frontera con Colombia por 72 horas y además Brasil. Según el mandatario, se detectaron mafias que habrían intentado reingresar 64 millones de bolívares desde el país vecino y dijo que se va a reunir con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para pedir que ese país coopere en la eliminación de una norma que permite que el bolívar se cambie en la frontera fuera de la tasa de cambio oficial. Vamos a conversar sobre esto para poder dimensionarlo un poco mejor. Voy a presentar de inmediato a quienes están con nosotros esta noche. Alejandro San Francisco, historiador, doctor en filosofía de la Universidad de Oxford, académico de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Y Fernando Estensoro, académico de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Gilberto, partamos primero por lo último. Y lo último en esta semana ha sido el retiro del billete de más denominación que existía, de hecho que existe, porque hasta ahora, si bien se han anunciado nuevos, no han aparecido. El de más denominación significa que es el de valor mayor, es decir, como el de 20.000 pesos para nosotros. Ese era el de 100 bolívares. Y el presidente dice que lo va a retirar porque hay organismos no gubernamentales financiados por el Departamento del Tesoro norteamericano y otros organismos de Estados Unidos, fundamentalmente el gobierno, que lo que está haciendo es acaparar esos billetes, sacarlo del país, guardarlo en bóvedas en países asiáticos, europeos, para desestabilizar la economía venezolana y hacer caer al gobierno. ¿Qué tanto asidero puede tener una denuncia de esa magnitud, de ese calibre? Bueno, esa es la versión oficial que se ha dicho. Un billete de 100 bolívares va a ser reemplazado por otro de 500 y posteriormente otros. Y se dice que las mafias que están operando hay pruebas de que hay acopio en países como Polonia, España, República Checa y algún otro país que se me escapa. Pero la verdad es que cuando uno piensa que estamos hablando de una inflación que va a alcanzar ya el 500%, que definitivamente es galopante, es una inflación galopante. La verdad es que esto es una medida para de alguna manera tener algún tipo de control sobre una inflación que está absolutamente desatada y del cual el gobierno ya no tiene ningún control. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que se busca de alguna manera tener una justificación, que ha sido este anuncio oficial, y este anuncio oficial de alguna manera es complementado por el cierre, que vamos a ir a eso, ¿no? Me imagino, el cierre de la frontera colombo-venezolana por 72 horas, porque precisamente al otro lado de la frontera, en Colombia, estarían operando estas mafias que están interesadas en sacar el circulante de billete de la economía venezolana en la versión oficial. Ya, este billete de los 100 bolívares, Alejandro, es un billete que, dependiendo si uno hace el cálculo según la nominación formal de la economía venezolana o en el mercado negro, cuesta entre 0,02 y 0,15 dólares el billete.
O sea que para hacerla corto, uno necesita como 500 billetes para comprarse una hamburguesa. O sea, la gente anda con bolsas de billetes de 100 bolívares. O sea, definitivamente, eso podría explicar el acopio de billetes. Claro, eso podría explicar el acopio de billetes. Déjame volver, sin embargo, un paso atrás a lo que dice Gilberto, porque efectivamente la inflación es galopante. Pero hagamos de abogado del diablo, abogado de Nicolás Maduro en este caso. No lo digo de forma irónica, en ningún caso. Podría efectivamente haber algo de razón, es que, perdón, Estados Unidos como que cuando se ha metido en Latinoamérica igual ha dejado huella. O sea, no sería tan raro también que Estados Unidos, como en otras épocas, haya querido desestabilizar a gobiernos con los que no simpatiza ideológicamente. Por lo tanto, ¿podría haber algo de lo que dice Nicolás Maduro que sea cierto? ¿Que Estados Unidos haya hecho algo para desestabilizar su economía? ¿O es 100% responsabilidad del gobierno chavista? El tema es de la mayor complejidad, porque si es que hay alguna responsabilidad real del gobierno norteamericano o de algunas instituciones norteamericanas, es muy difícil de saberlo y probarlo. Lo que está haciendo Nicolás Maduro es recurrir a la retórica más primitiva de antiimperialismo que hay en América Latina, que, como tú lo decías bien, tiene una base de sustentación en la realidad. Otra cosa es lo que se vive en Venezuela, que es una vida al margen de la realidad. O sea, lo que deberíamos preguntarnos más bien no es si Estados Unidos ha tenido alguna influencia en la situación que se está produciendo en Venezuela. Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿en qué país del mundo un modelo económico como el que ha organizado Chávez y Maduro ha sido exitoso y ha conducido a su país al desarrollo? Pero una cosa que uno podría decir es que Nicolás Maduro podría tener un mínimo grado de justificación para decir, mire, ¿sabe qué? Sí, a lo mejor nosotros no hemos hecho las cosas bien, pero en realidad todo lo que nos ha pasado es culpa de Estados Unidos. A lo mejor no todo, pero basta con que una mínima parte sea responsabilidad de los norteamericanos como para que en el fondo él pueda mantenerse y sostenerse mucho tiempo en el poder. Por eso pregunto si uno puede despejar completamente la responsabilidad gringa en esto. Por eso te digo, es imposible decir así, se despeja 100%. A lo que voy yo es que es muy primitivo decir es responsabilidad de Estados Unidos, algo que es evidentemente responsabilidad del orden político y económico que hay en Venezuela hoy. ¿Cómo es posible, Fernando, que Venezuela haya llegado a un punto como este? Considerando que esto no fue de un día para otro, llevamos meses, de hecho más de un año, con una situación económica de verdad paupérrima. ¿Cómo es posible que no se haya intentado corregir el rumbo? Y si se intentó... Es que yo creo que son varias cosas las que en primer lugar, la debacle, en mi opinión, más seria comienza con la caída del precio del petróleo. O sea, el modelo venezolano se sustentó mientras el barril de petróleo estuvo sobre $100. Entonces, como país monoproductor, ¿no es cierto?, vendedor de commodity, de petróleo, sustentó gran parte, ¿no es cierto?, de su política, incluso los subsidios sociales que dio, ¿no es cierto?, la economía venezolana y sobre todo productos de primera necesidad son altamente subsidiados por el Estado, ¿no es cierto? Bueno, incluso la política internacional, en un minuto se hablaron de los petrobolívares, los petrodólares, la diplomacia del petróleo, etc. O sea, la economía venezolana se sustenta sobre la base de sus exportaciones de petróleo. La caída, ¿no es cierto?, el precio del petróleo tan abrupta significó, ¿no es cierto?, una pérdida de ingresos para el Estado, para la economía venezolana brutal, ¿ya? Y bueno, y en ese sentido se están viendo hoy día todas las contradicciones y todos los problemas que se están viviendo. O sea, entonces, ¿por qué no se puede enmendar el rumbo, etcétera? Bueno, ahí ya son temas más bien de carácter de tipo ideológico, ¿ya? El modelo que se está implementando, el sustento, ¿no es cierto?, el proyecto venezolano y cómo se va a resolver esta crisis. O sea, en la medida en que la economía empezó a declinar, ¿no es cierto?, indudablemente las contradicciones se exacerbaron y hemos llegado a esta situación, donde si bien hay una severa crisis económica, en mi opinión el problema principal es la crisis política, ¿ya? O sea, que no se le ve salida, ¿no es cierto?, a la situación que se está generando en Venezuela. No se le ve salida, Patricio, salvo que haya un cambio de gobierno y de color político de quien administra ese gobierno también, porque
Los organismos multilaterales de crédito, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional no están dispuestos a poner un peso para contribuir a sacar a Venezuela del atolladero en el que se encuentra. Muchos dicen cuando se vaya el chavismo y llegue una alianza conformada por parte de la oposición, que digamos que lo único que tiene realmente en común es el antichavismo, esa situación económica podría cambiar, pero que incluso con esos créditos la economía va a tardar mucho tiempo en recuperarse, porque el daño es muy, muy profundo. Por eso, y vuelvo un paso atrás, Sí. ¿qué pudo haber hecho mal en esta última etapa el gobierno de Maduro, sabiendo que el precio del petróleo ya lleva bastante tiempo acompañándonos en valores que se mueven entre los 40 y los 60 dólares, y que efectivamente su política del control productivo lo único que ha generado es una paralización productiva? A ver, yo creo que Fernando usó una palabra bien correcta cuando señaló que el chavismo se sustentaba en el precio del petróleo, pero el modelo evidentemente es un modelo fracasado y no hay que echarle la culpa solamente al tema del petróleo. De hecho, la situación económica sirvió para sustentar el modelo, para darle vida, pero no para crecer económicamente ni para desarrollarse el país. El país efectivamente comenzó a tener problemas incluso en la época de Chávez. Evidentemente, si lo comparamos con ahora, digamos, desde que llegó Maduro, para colocar una fecha, desde que cae el petróleo, la debacle es absoluta. El gobierno de Maduro, si hay algo que tiene, es que peca de una falta de realidad, como señalaba Alejandro, muy clara. Es decir, vive en función de supuestos ideológicos. Entonces, yo comparto la opinión de Fernando que el problema es ideológico, y el problema ideológico entonces pasa porque cambia el gobierno, porque la única forma de que se dé una solución es que haya un cambio de modelo. Eso no va a suceder con Maduro, ni con nadie que lo sustituya tampoco, porque ya ahora aporta el revocatorio que se pensaba que esa fue la propuesta de la Mesa de Unidad Democrática, de la oposición, que como tú muy bien señalas, abarca sectores desde izquierda, derecha y en estos momentos a todos los que están en contra del régimen de Maduro. El objetivo, claro, del referéndum revocatorio... El referéndum revocatorio era una salida, claro, era una salida institucional. Tenerlo antes de mediados de enero para que se convocaran unas elecciones. Antes del 10 de enero. Claro. Y evidentemente ya eso no se pudo. De hecho, la mesa... Por lo tanto, si avanzara incluso, como ya no estaría antes del 10 de enero, seguiría gobernando el chavismo. Seguiría gobernando el chavismo y por lo tanto no habría ningún cambio de modelo, ningún cambio de régimen. Ahora, yo acotaría que además del tema del petróleo se ha desmantelado la empresa, digamos, privada, absolutamente. Vimos un hecho que puede parecer anecdótico, pero es catastrófico, cuando Maduro señala, bueno, vamos a expropiar a una empresa de juguetes, vamos a hacer tal cosa, y eso también lo hacía Chávez, digamos, expropiemos esto, expropiemos lo otro, o sea, virtualmente, si era un país monoproductor cuando llegó Chávez el año 99, hoy día es ultra monoproductor, de hecho no produce nada, un país que es riquísimo y por lo tanto hay ahí un proceso de mala gestión y si ha arrastrado el poncho Maduro es porque necesita un enemigo y yo creo que la administración de Obama ha funcionado particularmente de manera inteligente en relación a Maduro. Es decir, ha arrastrado el poncho y nunca ha funcionado ni le ha seguido el juego. Por lo tanto, el debate si está o no está el imperialismo norteamericano, yo creo que eso es lo que pide Maduro. Ojalá que esté el imperialismo norteamericano para que tener una razón que justifique la debacle económica y humanitaria que está viviendo el país, porque hay un problema humanitario. No es solamente un tema económico de la inflación muy alta, sino que hay un problema de falta de medicamentos, de alimentación, etcétera. Gente comiendo la basura. Exactamente, y eso es así. Y tú decías, Gilberto, además con el agravante ahora de que se cierra la frontera, digamos. Por lo tanto, el problema humanitario uno podría considerar que incluso termina por agravarse todavía más cuando termina bloqueándose a sí mismo Venezuela. Expliquemos un poquitito esto del cierre de la frontera y la histórica, tortuosa relación que han tenido Colombia con la era Maduro y la era Chávez. Sí. Bueno, es una relación que tiene claros y oscuros históricas como la de todos los países vecinos. Sin embargo, durante la época de Chávez y Uribe, para recordar viejos tiempos, fue muy compleja en algunos momentos. Y la frontera había sido cerrada durante un año, entre agosto del 2015 y agosto del 2016, por un asunto de personas que entraban a territorio venezolano y hubo muertos. En ese contexto se cierra, se reabre, como sabes, en forma gradual en 6 puntos en agosto pasado. Y ahora se ha anunciado de que para facilitar esta medida de sacar el circulante del billete de 100 bolívares, se cierra por 72 horas la frontera, porque de alguna manera hay una disposición, el artículo 8º en Colombia, que
permite que sean las casas de cambio, por decirlo de alguna manera, las que fijen el precio del valor en la frontera de Colombia. Claro. Y por eso se habla de un dólar Cúcuta. Cúcuta es esta ciudad fronteriza donde se hacen cambios. Como hay mucha gente de Venezuela que cruza la frontera para ir a adquirir alimentos, medicamentos, etcétera, ahí también hay una fuga y es lo que de alguna manera quiere frenar Maduro. El tema es que cuando el circulante escasea, el que más sufre es la persona que no tiene acceso a la tarjeta de crédito o de débito. Y por lo tanto va a ser el sector más menesteroso de Venezuela el que va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, yo coincido con los panelistas respecto a que esta es una crisis fundamentalmente político-ideológica. Tenemos que decirlo, en esta pasada ganó Maduro, porque en definitiva no va a haber, está claro que en enero no va a haber referendo revocatorio, con lo cual cualquier cambio que haya a futuro, aun cuando haya referendo revocatorio, va a ser un cambio de sillas musicales. Va a entrar alguien, el vicepresidente, que va a ser otro personero del Partido Socialista Unido de Venezuela, el que va a ocupar el poder de Maduro, aun cuando hay cambio. Por lo tanto, el tema es político-ideológico, y yo agregaría que la lógica adversarial de contribuir un adversario de Estados Unidos es algo que ha sido la práctica de un gobierno de corte populista y que en definitiva ahora con la llegada de Trump al poder, escuchaba con atención las noticias que nos dabas antes de este bloque, se va a hacer mucho más complejo porque van a haber dos gobiernos que de alguna manera se alimentan de eso, del populismo. Alejandro, aquí hay una cosa que probablemente más de algunos se debe preguntar, no por razones muy distintas, con episodios diferentes, con realidades complejas en su propia dimensión. Poblaciones se han levantado en contra de sus gobernantes. ¿Por qué en Venezuela pareciera que eso en estricto rigor masivamente no ha ocurrido? ¿Y qué podría pasar si sucediera? Te lo pregunto porque en esta jornada vimos un episodio adicionalmente dramático a esto que nos describía Patricio recién. Además de la gente que está comiendo la basura, que tiene problemas sanitarios, que tiene problemas donde no se puede atender ni siquiera en los hospitales, que se está muriendo por enfermedades y con una pobreza que cada vez ha ido creciendo más. Se encontró con que fue al banco a cambiar los bolívares que tenía y además le pusieron un límite para poder cambiarlo. Le dijeron 20.000 bolívares máximo, es decir, si llevabais, digamos, más billetes de los que erais sospechosos de estar acopiando plata. Entonces, los pocos que han logrado juntar un poco más de 100 bolívares, o sea, de tener más de 20.000 bolívares, son personas que eran sospechosas de formar parte de esa mafia. Y además con un adicional. Algunos no se los cambiaban. Le decían, se los vamos a dejar ingresados en su cuenta corriente. Ni siquiera le entregaban algo a cambio, porque ni siquiera la moneda de 100 bolívares, que por lo que lo están cambiando, entiendo que está acuñada todavía y lista para entregársela. Entonces, de verdad, aquí está la cuaca pelota, para decirlo buen chileno. Así es. ¿Cómo es posible que cuando ya finalmente, incluso lo poco que tienes, el gobierno pareciera estártelo quitando, porque esa es la sensación que quedó durante la jornada de hoy, la población no se ha levantado todavía masivamente en contra de Nicolás Maduro? Esa es la pregunta del millón. Si tuviéramos la respuesta, probablemente estaría solucionado el problema. Yo me atrevería a ir por dos lados. El primero es que en Venezuela ha operado la política de la anestesia. O sea, lo que bien se decía acá, en esta pasada ganó Maduro. Yo creo que la oposición democrática venezolana apostó genuinamente a que iba a haber un referéndum revocatorio y que lo iban a ganar. Esa es una apuesta institucional. La segunda apuesta, que podría ser la del levantamiento social, tiene básicamente dos posibilidades. Una es que es un levantamiento social kamikaze. La segunda posibilidad es tratar de quebrar la estructura de poder por la vía de la ruptura entre los militares que soportan al gobierno, que hoy día son la unanimidad, para decirlo en castellano. Y si es así, es imposible derrocar un gobierno. O sea, fórmulas posibles para derrocar. Una es el muro de Berlín. Lo que se produjo ahí es una especie de concesión que hizo la autoridad de decir, no sé, ahora pueden viajar al lado. Y eso detonó la caída del muro. Una segunda posibilidad es la de la dictadura de Batista, pero se forma un ejército guerrillero para derrocar a la dictadura de Batista. No es solamente un levantamiento contra la dictadura de Batista. Y lo pregunto también porque, Fernando, vuelvo aquí también a hacer el contrapunto, a buscar el contrafactual de alguna manera, ¿no? Es que a lo mejor la comunidad internacional puede tener la imagen de que todo Venezuela está levantado en contra de Nicolás Maduro y a lo mejor no todo Venezuela está en contra de Nicolás Maduro y a pesar de la precariedad, no todos lo desprecian y por eso no se han levantado a salir a protestar en su contra. Bueno, en política yo no apoyo las posturas maniqueas. Yo no creo que Nicolás Maduro sea el engendro del mal y quienes están con él son todos buenos. O sea, yo creo que, claro, responde a una política, a una determinada visión, ¿no es cierto? Implementar un modelo que indudablemente está fracasado, eso es así.
pero también por qué llegó Maduro y por qué llegó el chavismo a Venezuela. O sea, país lleno de contradicciones, ¿no es cierto? O sea, la pobreza en Venezuela no la inventó Maduro, la pobreza la inventaron, viene mucho antes. O sea, las contradicciones sociales, la acumulación de poder, la acumulación de riqueza, ¿ya? La explotación de la población finalmente no es un problema que lo haya inventado ni Maduro ni Chávez. O sea, ellos llegan al poder planteando un esquema que pretende superar esos males y con gran apoyo popular, ¿ya? Hoy día, pues, uno se le puede decir, bueno, se sustentaron un modelo productor con una serie de problemas, contradicciones, etcétera. O sea, el modelo indudablemente está colapsando, ¿ya? Y estamos en una situación muy compleja, pero tiene apoyo popular, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que yo también diría que los esquemas de la Guerra Fría no han desaparecido de todas nuestras conciencias. Nosotros o sea, no existe un modelo bueno y otro modelo malo, va a depender de tu postura ideológica. Tampoco existe el que diga, no, mire, tengo la persona, porque yo soy de derecha, soy neoliberal, entonces yo soy correcto. Hay ciertos fundamentos que uno puede, presentar arriba, perdona, decir, ok, pero a Venezuela le está yendo mal. Obvio, por eso te estoy diciendo, el modelo venezolano, la propuesta que se produjo, fracasó, ¿ya? Eso es un hecho. En mi opinión, las razones por las cuales fracasó ameritaría un análisis más extenso. Pero en lo concreto, ¿no es cierto?, el modelo venezolano, el chavismo, tuvo importante sustento popular, ¿ya? Y políticas que implementaron, populistas o no, se sustentaron, en mi opinión, en contradicciones reales de esa sociedad. Ahora, que las medidas que se implementaron finalmente llevaron a esto, bueno, eso es un hecho, ¿no es cierto? Y ahí tú esperas, ¿no es cierto?, que haya la suficiente madurez política, como en su minuto lo tuvo Chile, para el momento cuando se salió de la dictadura, ¿no es cierto?, de Pinochet, que hubo la suficiente madurez de la clase política para tener una salida negociada y retornar a la democracia. Entonces, para hacerte este parangón, ¿a qué es lo que me refiero? La crisis en este minuto en Venezuela es una crisis política, ¿ya? El chavismo indudablemente ha ido perdiendo apoyo, ya no cuenta con ese apoyo popular de antes, la oposición ganó legítimamente la Asamblea Nacional o el Congreso, ¿no es cierto? Y el problema, que lo que estamos viendo, es que políticamente, en mi opinión, el chavismo no está poniéndose a la altura de las circunstancias que reclama el país. Se están aferrando a una situación que, si no gira, porque la verdad es que en este minuto la manija del poder todavía está en el gobierno, en los sectores oficialistas. Cojo tu punto. Déjame preguntar entonces, Patricio. El chavismo no está dispuesto, pareciera, a querer soltar nada, pero incluso si el chavismo estuviese dispuesto a buscar un camino de transición, ¿estaría dispuesta la oposición a eso? Porque se escucha decir también que la oposición no estaría dispuesta a asumir los costos de un gobierno de transición, es decir, un gobierno que esté integrado por representantes del mundo chavista y representantes de esa oposición, porque dirían, nos van a terminar culpando a nosotros también de una responsabilidad que no es nuestra. ¿Estaría, crees tú, dispuesta la parte de la oposición a asumir ese costo? A ver, yo creo que la situación en Venezuela es tan crítica y tan tremendamente, a pesar de que al chavismo y a Maduro le molesta muchísimo al gobierno que se hable de crisis humanitaria, pero eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Sí, ciertamente. Yo creo que no es otra cosa, independientemente de si es de derecha, izquierda, de centro, lo que sea, pero es eso. Y yo creo que la oposición, puede que hayan sectores de la oposición que hagan ese diagnóstico que tú dices, es decir, a lo mejor no es bueno que se produzca una transición pactada, algún tipo de acuerdo. Un gobierno de unidad. De unidad que permita pasar hacia un cambio gradual y con niveles de apoyo significativos. Pienso que no se da dentro de la lógica del chavismo y por lo menos del sector más estructurado del gobierno. Hay que pensar de que la única posibilidad que se produzca eso sería que se rompa la unidad en las Fuerzas Armadas que apoyan al gobierno y al régimen de Maduro, que ahí se provoque una situación de esa naturaleza. No veo el liderazgo Maduro con la capacidad ni la voluntad, porque nunca la ha demostrado, ni siquiera. Yo creo que ahí Chávez podría haber funcionado con otra lógica. Yo creo que Chávez era muchísimo más inteligente, políticamente mucho más sagaz, y sabía medir los tiempos y las coyunturas con habilidad.
Es decir, él sabía cuándo apretar la clavija y también cuándo negociar y ganar tiempo de manera inteligente. Maduro no tiene esos talentos y esa capacidad y lo ha demostrado. Lo que sí tiene, hay que reconocerle a Maduro, y se lo reconozco, la capacidad de ganar tiempo. Él sabe manejar los tiempos, sabe ganar tiempo. La mediación, cuando él mismo llega al Vaticano para lograr esta mesa de diálogo, fue meramente instrumental, porque era tener una base de legitimidad para aplazar el revocatorio sin decirle que no a la gente. Pero se aplazaba el revocatorio porque se instalaba la mesa de diálogo y ahí entonces el revocatorio quedaba al margen de la posibilidad de poder avanzar en esa línea. Yo creo que la situación es tan crítica, contestando tu pregunta, que yo creo que igual la Mesa de Unidad Democrática, con todas las divergencias internas que tiene, que las tiene, y muchas, y que le ha costado mucho lograr la unidad, en estos momentos yo creo que estarían dispuestos a una posibilidad de negociación y un gobierno de transición. No creo que eso sea viable, objetivamente, porque jamás va a aceptar el chavismo y Maduro en una alternativa de ese tipo. ¿Quién está hoy día, Gilberto, en la comunidad internacional respaldando a Venezuela? Sí, cada vez menos, pero siempre hay un cierto círculo de apoyo en la llamada nueva izquierda latinoamericana, que existe todavía, que donde está Evo Morales, donde está Rafael Correa con ya un próximo conclusión de su gobierno, pero hay algunos sectores que de alguna manera le han brindado un apoyo y además están todas alianzas contrahegemónicas que se urdieron desde la época de Chávez y que se mantienen, ya sea con Irán, ya sea con Rusia, alianzas que en definitiva no son ideológicas, son básicamente porque hay un adversario común, la alianza contrahegemónica. Yo agregaría respecto a esto que, en definitiva, a mí lo que me hace sentido de todo lo que se ha dicho, que en general estoy muy coincidente con las opiniones, que hay un gatopardismo enorme en la clase gobernante venezolana. Ciertamente se inició este gobierno o el gobierno de Chávez con un enorme sustento popular, pero al final la vuelta ha sido a llegar al mismo punto, casi del punto fijo, el régimen anterior. O sea, extractivismo, monoproducción, pero con un contexto totalmente diferente. Y en definitiva tener presente que el ganar tiempo, el obtener tiempo, ha sido la gran capacidad de Maduro. La mesa de diálogo además significó amplificar las diferencias y divergencias que había en el interior de la oposición. Ciertamente, como lo mira López y Voluntad Popular, es muy diferente a como lo mira Capriles y Ramos de otros partidos, de Justicia Primero y de Tiempo Nuevo. Ambos son líderes de la oposición, pero tienen miradas completamente diferentes. La mesa de diálogo, y el más interesado en mantener la mesa de diálogo precisamente es Maduro, que sabe que le da el tiempo suficiente para preservar cuotas de poder e inclusive en una de esas hasta completar el mandato, que ya no lo veo tan extraviado. En cualquier caso, a mí me parece que el último factor va a ser las Fuerzas Armadas. La posibilidad de un levantamiento popular al estilo de Caracazo que ocurre en el año 89 fue una opción muy sangrienta que yo creo que nadie desea, y el tema si algún momento se fractura la Fuerza Armada. En la alta oficialidad, ninguna posibilidad. No, ninguna. El tema es la joven o la mediana oficialidad. Si es que ahí hubiese ruido, por ahí podría provenir. ¿Hasta ahora nada de ruido? Hasta ahora todo nos hace indicar de que hay una fortaleza, pero lo que piensan muchas veces los jóvenes oficiales es un secreto, un clandestino, como fue Chávez en su momento. Él tenía un movimiento que en un primer momento era clandestino, por cierto. Y perdón, agrego un solo punto, que las Fuerzas Armadas venezolanas han tenido una actividad política inmanente, es decir, lo que hizo Chávez cuando él va construyendo su alternativa política antes del golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, era algo normal, es decir, algo que es difícil verlo en las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es decir, el debate político interno se daba y se daba con... Bueno, en Chile antes del 70 se daba... Pero dentro de los altos mandos, pero lo estaba hablando en el sentido de que a nivel de mandos medios... Pero en Chile también, a nivel de mando medio de la década del 60 se daba también. Sí, probablemente no tan evidente. Pero hubo tres movimientos relevantes, en una paramilitar, en la Academia de Guerra. Exacto. Y el Tacnazo, que fue de una naturaleza distinta. Exacto. Ahora, es interesante este punto porque en general como que nadie anda pidiendo golpes de Estado ni intervenciones militares, pero probablemente también en algún momento parte de la oposición podría estar pensando que a lo mejor por ahí viene la solución, ¿o no? Es que hay fórmulas oblicuas de pedirlo o no pedirlo, depende de cómo se interprete. En Chile se interpretó como que era una petición de golpe de Estado el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73. Exacto. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional en Venezuela es notable. Ha acusado al régimen de Maduro de grave ruptura del orden constitucional y democrático, en primer lugar. Violación de los derechos humanos, en segundo lugar. Y en tercer lugar, de
haber destruido la economía y el orden social de la nación. O sea, son acusaciones muy graves, son parecidas a la del grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Ahora, eso no tiene efecto hoy día en Venezuela porque no sabemos cuál es la reacción de la Fuerza Armada o algún sector de la Fuerza Armada. Donde está el problema en Venezuela, a mi juicio, no es ni político, que sí lo es, ni económico, que también lo es. Tiene un grave problema institucional, o sea, donde hay un gobierno de mayoría original, pero que es de minoría real. Una asamblea que es de mayoría real, pero que no tiene capacidad decisoria. Entonces están en especie de punto muerto donde no se puede resolver el conflicto si no es por la vía democrática llamar al referéndum revocatorio. Como eso no se va a llamar, quedan todas las vías abiertas. Y con un agregado también, Fernando, porque la oposición pareciera que, sin embargo, tiene un déficit importante. No le ha presentado al país una propuesta unitaria de un modelo alternativo al que hoy día rige en Venezuela. Es decir, nadie podría decir que la oposición a Nicolás Maduro es una oposición uniforme, homogénea, que tiene una única propuesta. Más bien pareciera que lo único que los une es el antichavismo, pero no necesariamente un proyecto común sobre qué tipo de Venezuela deben construir una vez que Maduro salga del poder. Bueno, eso es así. O sea, la mesa de unidad, por algo se llama mesa de unidad. O sea, hay que reforzar la unidad porque la unidad en sí de la oposición es exigua. O sea, ¿ya? También esa es una habilidad que ha tenido el chavismo y que ha tenido el madurismo. Ha logrado aglutinar a toda la oposición. La oposición es contra el modelo del chavismo y de la hegemonía que ha ejercido, ¿no es cierto? Pero los grandes problemas que tiene la propia oposición son sus divergencias, ¿ya? Ahora, cuando recién decíamos esto de ganar tiempo, yo me hacía la pregunta, el problema que tiene hoy día Venezuela, en mi opinión, es ganar tiempo, pero ¿para qué? ¿Ya? ¿Ganar tiempo con relación a qué? ¿Ya? A prolongar la agonía, porque si tú me dices voy a ganar tiempo en función de que me lleguen refuerzos, en función de que cambie mi situación, ¿no es cierto?, estructural, en función de que pueda cambiar esta situación. O que mejore el precio del petróleo. O que mejore el precio del petróleo, claro, una apuesta bastante arriesgada, porque no solamente se necesita que mejore el precio del petróleo, necesita reimpulsar el proceso económico que no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? La economía venezolana y la productividad está bastante deteriorada, ¿no es cierto? Entonces, es una situación compleja a lo que se suma un entorno internacional que se está transformando cada vez más adverso, ¿no es cierto? Los gobiernos de la llamada, como decía el colega de la nueva izquierda, han ido perdiendo, ¿no es cierto? Perdió aliados en Brasil, ¿no es cierto? Perdió aliados en Argentina, perdió aliados en Uruguay. Entonces la situación se está transformando bastante compleja, incluso en el escenario internacional. Entonces, en mi opinión, yo sigo insistiendo, en este minuto la crisis de Venezuela ya está muy, en mi juicio, centrada en la capacidad que va a tener su clase política y el actual liderazgo para sacar a Venezuela de la crisis. Pero si no se está dispuesto a hacer concesiones y a reconocer, ¿no es cierto?, en mi opinión, esta situación lo único que va a hacer, se va a ir agudizando y el chavismo va a irse cada vez perdiendo cada vez mayor apoyo popular. Y ahí sí puede llegar a fracturarse todas estas grandes alianzas, porque la situación es dinámica, no es estable. ¿Ya? Entonces, yo creo que de prolongarse esta situación, ¿no es cierto?, sí podemos estar en un periodo de 6, 7, 8 meses más en una situación de una crisis ya con perspectiva de guerra civil. Alejandro, Gilberto, Patricio, Fernando, los cuatro, gracias por haber estado conversando con nosotros esta noche sobre la situación compleja que está viviendo Venezuela por estas horas, por estos días, por esta semana, por estos meses, por estos años, ¿verdad? Buenas noches. Gracias. Ni siquiera comentamos la declaración de Nicolás Maduro sobre el viejo Pascuero. Ah, sí, faltó eso. Realismo mágico. No, realismo mágico. Sí. Si no le escriben al viejo Pascuero no le va a traer nada. El que se va a traer es San Nicolás. O Nicolás Maduro. O el niño Jesús. Claro. O San Nicolás Maduro. O San Nicolás Maduro. Después de haber intervenido una que tiene bigote, digamos. No barba. Ah, que tiene bigote y no barba, sí. Ya, en fin. Gracias a los cuatro. Nosotros vamos a la pausa, volvemos al fin. Muchas gracias. Anticípate a las vacaciones y despega el verano con Despegar. Que teníamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl preguntábamos a propósito de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que asegura que Estados Unidos está detrás de la crisis económica de Venezuela. ¿Usted le cree? Esto respondió la gente durante el día.
Sí, 26%, no, un 74%. Nuestro portal 24horas.cl, que tiene destacado harta información, nos cuenta, entre otras cosas, del violento incendio que ha destruido un campamento en la comuna de Quilicura. Son llamas que se desarrollan en las cercanías de viviendas de un campamento en el sector de Caupolicán y también Cañaveral, y que está generando mucha preocupación. A esta hora tenemos en Santiago una temperatura que llega a los 19,6 grados. Ya sabemos, se acerca el fatídico miércoles con esa temperatura anticipada de 35 grados la máxima. Para el jueves ya disminuye un poco a los 32. Nos vamos. Spotify ha publicado los rankings del 2016. No ha terminado el año, pero ellos ya consideran que las cosas no van a cambiar. Lo interesante es esto. Si usted tiene cuenta en Spotify, usted puede ir a la categoría Explorar. Cuando llegue a Explorar, va a Géneros, ahí donde dice Género y Estado de Ánimo, y hay una categoría nueva que se llama Flashback. Y usted revisa Flashback y le dice cuáles fueron sus canciones, las que usted más escuchó en Spotify durante el año. Y además ha publicado el ranking país por país de cuáles han sido los artistas más escuchados. En el caso chileno son, en este orden, Coldplay, Daddy Yankee, Nicky Jam, Justin Bieber y Yandel. Ahora, si miramos cuáles son los chilenos más escuchados en Chile, están Villa Cariño, Movimiento Original, Los Prisioneros, Los Bunkers y Francisca Valenzuela. Están también Noche de Brujas, Jepe, La Combo Tortuga, Los Tres y Yo Vasconcelos. Y entre las canciones más escuchadas, Once Dance de Drake, Hasta el Amanecer de Nicky Jam, que figuran entre las más escuchadas en Chile. Y bueno, porque estamos escuchando a Enrique Iglesias, porque es el latino, o el hispano más bien, más escuchado en el mundo en Spotify este 2016 con esta canción Duele el Corazón. Así llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Gracias por su sintonía. Mañana nos juntamos en El Informante a esta hora. Que estén bien. Hasta mañana. Descanso. Buenas noches. ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da